Mi nombre es Oscar Alberto Hernández Coronado, soy aspirante a la Universidad Abierta a Distancia de México y este es el informe final. Introducción. El presente trabajo se realiza dentro de la unidad 1, 2 y 3 de aprendizaje de nombre Integración a la vida universitaria, con el objeto de cumplir con el propedéutico que establece la universidad, donde el monitor académico es la maestra Giovanna Romualdo. El tema de investigación que se abordará es para conocer cuántas personas físicas del fraccionamiento Hacienda Santa Isabel realizan su declaración de impuesto ante el SAT. Surgió como un cuestionamiento ante la publicidad que se venía dando en la televisión y en la radio, ya que mencionaban de que las personas físicas tenían hasta el 30 de abril del 2019 para realizar su declaración de impuesto. Esto fue lo que causó que nos surgiera la duda y tratáramos de investigar el tema. Si nos vamos a los antecedentes del impuesto en México, nos podemos remontar a la existencia del derecho mesoamericano o del derecho precortesiano, donde el tributo era una ofrenda donde la cultura dominada la ofrecía a sus opresores. Por ejemplo, la cultura azteca, a todos los pueblos que ellos dominaban, le pedían un tributo, en el cual consistían en que eran semillas de cacao o de mamey. De igual manera, los pagos se podían dar en especies, por ejemplo, el maíz, el algodón, en frutas o en algún animal. Ya con la colonización española, el tributo no sufrió mucho cambio, sino que se fue acomodando de acuerdo a las normas españolas, ya que esta era una manera donde el poder podía conseguir dinero sin llegar a la violencia. Después de la independencia de México y la ley promulgada de 1814, se prohíbe el impuesto que se daba hacia España. Para 1824 se crea la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, donde los gobernantes transforman las leyes para acabar las desigualdades que existían entre gobernantes y el pueblo, pero no quitaron la recaudación de impuestos, porque era su mayor ingreso. Y decían que México era un país pobre en desarrollo y en exportación. Al contrario, lo que hicieron en esas fechas fue aumentar el impuesto. Para el 5 de febrero de 1917 se creó la Constitución Política Mexicana y tampoco se derrogan los impuestos, solo se modifica donde se decía que los que ganaban más pues tendrían que pagar más impuestos y los que ganaban menos pues pagaban mucho menos impuestos. Para el, para el 29 de diciembre de 1978, José López Portillo crea la ley sobre el impuesto al valor agregado, la cual dice que toda persona que importe o obtenga un ingreso de bienes y servicios está obligado a pagar un impuesto. Para el 30 de diciembre de 1980, también José López Portillo crea la Ley de Producción y Servicios, pero para el 1 de octubre del 2007, Felipe Calderón crea otras dos leyes de impuestos, la Ley de Impuesto de los Depósitos Efectivos y la Ley de Impuesto Empresarial a tasa única. El 11 de diciembre de 2013, Enrique Peña Nieto abroga las leyes y crea la Ley de Impuestos sobre la Renta, o como lo conocen los economistas, que fue el sexenio con más devolución de impuestos. Como podemos ver, los impuestos siempre nos han acompañado, por lo que podemos definir que el pago de impuestos es un tributo que se paga al Estado para que soporte los gastos públicos y que todos estamos sujetos a pagar. En México, la institución que recaba los impuestos es el SAT, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene el poder de fiscalizar tanto a personas físicas como a personas morales que cumplan con sus contribuciones. De igual manera, incentivar a los que cumplen con los antes mencionados. Ese trabajo que se presenta es de carácter general, por lo cual no se pretende agotar el tema tratado, sino de hacer una recopilación y una aproximación a nuestro objetivo de investigación. Y fue en todo caso aportar un granito de arena al mundo académico de la investigación sobre este tema que estamos tratando nosotros. Para realizar esta investigación se contó con trabajos publicados en PDF. Consultamos la cuenta del SAT, así como la ley de impuestos, libros sobre economía y trabajo de investigación de campo que se realizó. Planteamiento del problema. El presente trabajo se realiza con la finalidad de descifrar si los habitantes del fraccionamiento Hacienda Santa Isabel realizan su declaración de impuesto. La justificación del problema.
Este proyecto de investigación es de interés para todos los contadores que quieran prestar sus servicios para la realización de la declaración de impuestos e igualmente para el mismo órgano descentralizado que es el SAT. Debido a que con este trabajo buscamos que un mayor número de personas físicas realicen su declaración de impuestos con la información obtenida de la investigación, o sea, es lo que pretendemos, que haya mayor una recabación de impuestos. Por ejemplo, el objetivo general es identificar el porcentaje de personas físicas que se realizan su declaración de impuestos. Los objetivos específicos es determinar si el desconocimiento del uso de la plataforma del SAT es el motivo por el cual las personas no realizan su declaración, o también queremos identificar si es por indiferencia que las personas no realizan la declaración, o establecer si las personas no tienen el conocimiento de que se tiene que realizar la declaración anualmente. El presente estudio se realizó en el fraccionamiento Hacienda Santa Isabel del municipio de Apodaca, Nuevo León. El cronograma: del 3 al 7 de mayo se delimitó el tema, del 8 al 12 de mayo se realizó el marco teórico, igual la creación de la herramienta para la encuesta, pero fue del 13 al 19 de mayo que se aplicó la encuesta. Del 20 al 29 de mayo se hizo la interpretación de la información obtenida y se va a presentar el trabajo final. Observación, visitas y recorridos del diario de campo. El 13 de mayo se realizó un recorrido por el fraccionamiento donde se iba a realizar la investigación. Tuvimos un pequeño percance con los guardias debido a que no nos querían proporcionar la información de quiénes eran las personas a cargo del fraccionamiento. Al día siguiente tuvimos que ir y hablamos con los jardineros. Ellos nos proporcionaron la información y acudimos con las señoras. Esta señora habló a otra persona y ya eran como 4 personas a la que íbamos a aplicar la entrevista. Lo extraño de esto fue de que nos comentaron o nos exhortaron de que querían participar en la entrevista siempre y cuando sus apellidos no estuvieran en el documento o en la entrevista. Entonces volvimos y al día siguiente y la volvemos a sentir como algo nerviosas, por lo que se le dijo que iba a ser de forma confidencial y que esto era para uso exclusivo de académico y que sí, sus apellidos no iban a aparecer en la información y que iba a ser una grabación de audio, la cual está en mi plataforma por si quieren ir a verla. Aquí pongo los ejemplos de la entrevista, pero se leen mejor en mi blog por si quieren ir a verlos. También está escrita. La otra actividad es la aplicación de encuesta y análisis de resultados, la cual yo utilicé Google Drive y ahí viene una opción que es gratis para realizar una encuesta. En la pregunta 1 dice, selecciona el rango de edad en la cual se encuentra usted. En esta pregunta lo que se buscaba era conocer el rango de edad de las personas que habitan en el fraccionamiento Hacienda Santa Isabel. Lo que arrojó fue que el 55.5% de los habitantes rondan entre la edad de 25 a 29 años, mientras que existe un empate entre dos rangos, en el rango de 30 a 35 años y el de 51 años en adelante, con el 18.2%. Esto quiere decir o da a entender que el fraccionamiento es nuevo, que el 55.5% de sus habitantes son jóvenes productivos y a simple vista se da cuenta uno ya que son familias jóvenes que apenas están iniciando. En la pregunta 2 preguntamos que si sabían que el impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Aquí nos arrojó que el 100% de los encuestados sí tienen el conocimiento de que para eso se utiliza el impuesto. La tercera pregunta es, ¿sabe cada cuánto se realiza una declaración de impuesto? La gráfica nos mostró que el 81.8% de las personas encuestadas conocen la fecha o el tiempo en que se debe realizar una declaración de impuesto, contra 18.2% que menciona que no conocía cuándo se realizaba un impuesto. En la pregunta número 4 preguntamos que si sabían realizar una declaración de impuesto y nos muestra que el 81.8% de las personas no saben realizar una declaración de impuesto debido a que pues, no saben qué requisitos piden o cómo llenar el formato. En la pregunta 5 se pregunta que si usted realiza su declaración de impuesto. Nos menciona que el 72.7% de las personas encuestadas no realizan su declaración de impuestos. Cabe señalar que en la pregunta número 5 creemos que este porcentaje también entrarían todas aquellas personas que no saben realizar una declaración de impuesto, que sería uno de los motivos por los cuales no la realizan. En la pregunta número 6,
¿Utiliza el servicio de algún contador para declarar sus impuestos? Esta pregunta se realizó para ver qué tan importante es el papel del contador para la realización de una declaración de impuestos, y fue muy favorable porque es un espacio que aún se puede explotar y que algunas personas, al desconocer la manera de cómo realizar una declaración de ingresos o de impuestos, este, mm, pues ahí podría trabajar el contador, ya que el 63.6% de los encuestados no utilizan un contador para declarar sus impuestos. En la pregunta número 7, preguntamos, ¿conocen la página oficial del SAT? Y nos arrojó que un 54.5% de las personas no conocen la página del SAT. En la pregunta 8, preguntamos si les gustaría que el SAT proporcionara ayuda a domicilio con respecto a la declaración de impuestos. Esto menciona que el 90.9% de las personas encuestadas le gustaría que el SAT proporcionara sus servicios a domicilio. Pregunta 9 y 10. Dicen, ¿conoce las ventajas de pagar impuestos? Y la 10, ¿conoce las desventajas de no pagar impuestos? Estas gráficas son similares y se querían comprobar si los resultados podrían variar. Lo asombroso es que obtuvimos en ambos el resultado de que el 55.5% de las personas encuestadas conocen las ventajas y las desventajas de realizar una declaración de impuestos. Y en la pregunta 11 se preguntó, ¿usted ha sido fiscalizado o supervisado por el SAT durante el último año? Y se nos menciona que el 90.9% menciona que no. Conclusiones y recomendaciones. Con esta investigación se logró identificar que el 55% de la población encuestada conoce las ventajas y desventajas de pagar impuestos y que a pesar de que el 100% saben que los impuestos son un tributo para sostener al Estado, tengamos como resultado que el 72.7% de la población no realiza una declaración de impuesto. Esto permite que el Estado funcione a sus mínimas capacidades en cuestión de mantenimiento y prestaciones de servicios para la sociedad. Tampoco se puede culpar a la sociedad por no declarar sus impuestos, ya que los ciudadanos están cansados de la corrupción que se presenta o existen en las diferentes esferas de las órdenes de gobierno. También se puede constatar que el contador en este tema tiene un gran terreno por cubrir y desarrollar, ya que el profesionista en cuestión puede prestar sus servicios a aquellas personas que desconozcan cómo realizar una declaración de impuesto o en su caso que quieran pagar porque la persona no lo quiere realizar y prefiere pagar para que alguien más se lo realice. Como recomendación para el SAT es que a pesar de que tienen publicidad en temas de declaración de impuestos, aún tienen que reforzar su difusión para que la ciudad en general conozca los procedimientos, beneficios y ventajas de realizar una declaración de impuestos. Siguiendo con las recomendaciones, sería que la institución del SAT evaluara si se puede condonar o hacer descuentos a las personas físicas para que se puedan poner al corriente en cuestión del tema de declaración de impuestos. Por otro lado, se tendría que realizar un estudio para ver si el SAT tiene la capacidad para poder extender su servicio a domicilio, ya que este es uno de los puntos que se preguntó en nuestra investigación y lo que arrojó es que el 90.9% de los habitantes del fraccionamiento Hacienda Santa Isabel le gustaría que el SAT proporcionase el servicio a domicilio. Otras personas o otra recomendación es para los habitantes del fraccionamiento Hacienda Santa Isabel, donde cual se le invita a que se acerquen a las oficinas del SAT para que los orienten y puedan ellos presentar su declaración de impuesto. Con estas recomendaciones se pretende que se mejore la recaudación de impuestos. Bueno, esto es un resumen de mi proyecto de investigación. En mi blog está un poquito más definido o más bien está todo el PDF de la investigación que se realizó. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y es todo. Hasta la próxima.